Hola familias, buenos días, buenas tardes. Estamos claramente ante una situación extraordinaria, una situación de incertidumbre, de dudas, de dónde estamos, a dónde vamos, realmente dudas muy profundas y también una situación que nos puede llegar a generar miedo, ¿verdad? Miedo por lo que nos puede pasar a nosotras, a nuestros seres queridos, o miedo más general de qué va a pasar con todas y con todos nosotros, ¿no? Esta situación de confinamiento también se puede vivir como una oportunidad para repensar, para repensarnos, para restablecer nuestras prioridades, cómo hemos vivido hasta ahora, qué cosas nos gustaría cambiar, un poco hacer una lista o una carta de deseos de cómo queremos seguir viviendo con nosotras mismas y con nosotros, con nuestro entorno. Cuando pase la gravedad de esta situación, tendremos la posibilidad, aunque sea un poco pequeñita, de vivir de una forma más consciente con el mundo, incluso más conectada con nuestras propias emociones y con las emociones de la gente que tenemos alrededor. Estas semanas realmente y ciertamente pueden ser duras. Pueden ser semanas donde suframos alguna situación pues, de más tristeza, de más nervios, porque se trata realmente de una situación extraordinaria, excepcional para todo el mundo. Actividades que antes dábamos por sentado, ¿no? Ir a la compra, ir a hacer el vermut, ir a pasear con nuestras hijas, con nuestros hijos en bicicleta, ir al parque, ir a ver a las abuelas, a los abuelos. Cualquiera de estas actividades ahora mismo se convierten en imposibles, se convierten en una actividad que nos puede poner en riesgo a nosotras o a gente de nuestro alrededor. Se nos desestructuran rutinas, ciertamente, todos aquellos ritmos que teníamos nos quedan desestructurados, ya no nos sirven, no las podemos seguir. Y pasamos sobre todo más tiempo con la gente con la que convivimos. Pasamos a estar casi 24 horas juntas con la gente que vive bajo nuestro mismo techo. Si hay buena relación con estas personas con las que vivimos, con nuestras parejas, con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras madres, nuestros padres, quien sea que vive con nosotros, estas relaciones se pueden estrechar más. Es una posibilidad para notar más ese afecto y ese amor de la gente que nos rodea. También puede ser que tengamos relaciones más difíciles y más complicadas con la gente con la que vivimos. Entonces, estas dificultades se pueden intensificar. Es importante que podamos mantener un mínimo de rutinas básicas, pero también como mamás y como papás, aquellas que tengamos hijas o hijos, debemos aumentar la flexibilidad con ellas. No es tiempo para esperar que hagan todo exactamente igual que hacían antes, porque nuestras hijas y nuestros hijos también perciben nuestros nervios, nuestra inquietud, nuestra incertidumbre, y es importante que podamos ver y podamos saber que ellas y ellos, por pequeñas que sean, también pueden vivir esa ansiedad, con lo cual habría que aumentar el contacto físico y el contacto emocional para hacer justamente disminuir estos miedos, estas ansiedades de los más pequeños y también de las personas adultas, ¿sí? Nosotras también nos debemos generar espacios individuales, espacios de cuidado, de autocuidado y de placer. La situación puede ser larga, ciertamente no sabemos hasta cuándo vamos a poder estar así y no la vamos a poder sostener fácilmente si solo cuidamos, si solo nos entregamos a las demás personas. También debemos ponernos nosotras al centro. Pensar también que nosotras, nuestra familia, nuestro núcleo, somos una pequeña parte de un todo. Existe una solidaridad y una corresponsabilidad con gente y con familias que ni siquiera conocemos, pero que están, las sentimos que están allí, igual que nosotras. Sentirnos parte de algo más grande nos da sentido de pertenencia, nos da posibilidad de acción, nos da posibilidad de hacer cosas, aunque sea dentro de nuestro pequeño espacio, y sobre todo, yo creo que lo más importante es que nos da la posibilidad de reiniciar la convivencia desde otro punto, desde un punto más respetuoso, más solidario, más equitativo y sobre todo desde un punto más justo para todas.